Según la problemática identificada en nuestro caso, la cual es la ansiedad, vamos a hablar que estas conductas que se dan de evitación debido a no sentir, digamos, esa sintomatología que nos da o nos produce la ansiedad, más que todo en espacios académicos, como evitar presentaciones, las aulas llenas, o pues esas situaciones que de alguna u otra forma nos obligan a exponernos y que no tenemos como tal una salida fácil. Esto se presenta en una magnitud elevada entre los jóvenes universitarios de Colombia. Donde los estresores como altas exigencias académicas, las presiones por roles de género y las largas horas también que se pueden dar en los transportes públicos, como nos lo refiere el caso, pues agravan lo que es el ciclo de la habitación y reducen, digamos, esa capacidad de tolerar o dar respuesta a ese malestar. Esto según el análisis de situación de la salud mental, con énfasis en los determinantes sociales del Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia en el 2024, pues documentan un poco lo que son esa tendencia sostenida en trastornos de ansiedad con un mayor impacto o prevalencia en el curso de vida de jóvenes y adultos de 18 a 28 años. En estudiantes universitarios, la prevalencia de síntomas de ansiedad oscila entre el 34 y 76% con reportes específicos, como 58% en un estudio con la escala de Zunk y 72% en estudiantes de la salud, que más que todo en el área de medicina. Esta carga está directamente asociada pues, a lo académico y los desplazamientos largos en transporte público superiores a 90 minutos, los factores que coinciden con los estresores descritos y promueven baja tolerancia pues, a lo que es el malestar y a la evitación conductual. El estrés académico afecta también alrededor del 10,62% a los estudiantes universitarios. Esto se intensificó pues, post pandemia, donde el 46% reportó niveles altos en lo que podían percibir como momentos críticos del semestre. También se vincula un poco a lo que es esas pobres habilidades de afrontamiento, donde predomina pues la habitación sobre la resolución activa de los problemas. Esto sobre los datos del Ministerio de Salud y estudios publicados en la revista de Ansiedad y Estrés también en el 2024. A nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud estima más de los 58 millones de personas con trastornos de ansiedad, pues en todo el continente americano, con una brecha de tratamiento superior al 77% y un aumento del 25% en prevalencia durante 2020 y 2021 por la pandemia. La Organización Mundial de la Salud pues, nos advierte, nos reporta que los trastornos de ansiedad afectan al 4% de la población, es decir, unos 359 millones de personas, con un incremento pues, post pandemia del 25% y en adolescentes y jóvenes la prevalencia de trastornos ansiosos oscila entre el 4% en edades de 10 a 14 años y el 5% de 15 a 19 años. Esta problemática afecta aproximadamente, digamos, a uno de cada 2 o 3 universitarios con síntomas clínicamente relevantes en Colombia y la región, con alto impacto en deserción académica. Esto lo confirma el análisis de situación de la salud mental y la protección social de Colombia en el 2024. La salud mental se comprende como el estado de bienestar que permite a una persona afrontar el estrés, desenvolverse en su entorno y desarrollar su potencial. Según la OMS, esta es en sí misma un derecho fundamental. Sin embargo, cuando reacciones emocionales como la ansiedad dejan de ser una respuesta natural ante el peligro y se vuelven cotidianas o recurrentes y además generan un alto malestar en la persona, pueden empezar a catalogarse como patológicas. Según el manual diagnóstico DSM-5, los trastornos de ansiedad se asocian con el miedo excesivo y alteraciones conductuales. Entre ellos se diferencian por los objetos o situaciones que los inducen y por la cognición asociada. Además, estos trastornos presentan una alta comorbilidad con trastornos depresivos, afectivos bipolares y en algunos casos con el consumo de sustancias, el trastorno obsesivo-compulsivo o el trastorno de estrés postraumático. Desde un enfoque cognitivo-conductual, estas afectaciones se mantienen mediante mecanismos como la evitación maladaptativa y la sobreestimación de amenazas en situaciones seguras. En el caso de Juan Pablo, identificamos conductas de evitación y escape, como postergar actividades académicas o evitar situaciones evaluativas. Esto reduce el malestar a corto plazo, refuerza la ansiedad al impedir la exposición al estímulo. A esto se suman esquemas de pensamiento disfuncionales como el miedo al fracaso y una autoexigencia elevada bajo la creencia de yo debería poder con esto. Adicionalmente, desde una perspectiva sistémica, el entorno familiar de Juan, marcado por exigencias parentales perfeccionistas, actúa como un factor que perpetúa el problema al reforzar creencias rígidas sobre su valor personal frente a lo académico. Finalmente, factores psicosociales como las altas demandas universitarias y las limitaciones en el apoyo institucional influyen en el mantenimiento de su malestar. Esto genera un impacto funcional significativo desde la procrastinación, la dificultad para afrontar evaluaciones. Debido a este conjunto de variables, el caso de Juan Pablo se clasifica en un nivel de afectación entre moderado y alto, reflejando una de las problemáticas de salud mental más comunes en la población universitaria actual.
Ahora bien, según el caso de Juan, resulta pertinente la elección del modelo de atención en salud familiar y comunitaria, el cual, según el Ministerio de Salud, fue estructurado en el año 2013 y articulado con el modelo de atención integral en salud MAES en el 2016. Su objetivo es reorganizar el sistema de salud en pro de las condiciones sociosanitarias de las personas, familias y comunidades. Según Hernández et al. 2019, uno de los principales retos de su implementación fue la atención primaria en salud. Es por ello que este modelo no solo requiere estrategias extensibles, sino también de formar profesionales aptos para este tipo de labores. Los determinantes contextuales presentes en el caso son ambientes urbanos con dificultades de acceso y cercanía al lugar de estudio, además de conflictos familiares que dificultan la convivencia. En este punto nos damos cuenta de que el malestar no solo es vivenciado por Juan. Según afirmaciones hechas por Peñalosa en 2019, la familia representa una organización que marca una impronta en la vida del ser humano. En este caso, su padre se encarga de perpetuar ideales perfeccionistas que ejercen una enorme presión sobre Juan, que a lo mejor fueron aprendidos generaciones atrás. Ahora me surge la siguiente pregunta: ¿por qué solemos centrar nuestra atención en el malestar y no en medidas para prevenirlo? Si bien es cierto que la atención oportuna es necesaria, esta no suele obedecer a las necesidades o requerimientos de los consultantes. Por ejemplo, Juan acudió a bienestar universitario por atención y la respuesta de la institución fue negligente y poco ética. Este panorama no es nuevo. El primer informe de la Procuraduría General de la Nación sobre universidades públicas libres de violencia en 2023 afirma la existencia de factores de vulnerabilidad que predisponen a los jóvenes desde sus diferentes áreas. Ante ello, son las instituciones quienes se quedan cortas en materia de prevención y respuestas óptimas. La elección del modelo familiar y comunitario radica en el trabajo interdisciplinario que se maneja. Va desde la gerencia del programa, compuesta por el Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios, personas, familias y comunidades, hasta el talento humano en salud como médicos especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, quienes trabajan en conjunto para brindar una atención integral, es decir, según las necesidades de Juan. Como mencioné anteriormente, este modelo no nace solo, sino en compañía estratégica de protocolos de atención, tales como el Protocolo de Atención al Ciudadano en el sector salud de 2016, incluyendo el enfoque diferencial a personas con discapacidad, víctimas y orientaciones e identidades de género, así como el Protocolo de Servicio para la Atención Humanizada del Usuario, documento escrito por Escalante y Álvarez en el 2025, quienes especifican la importancia de integrar la dimensión física, emocional, espiritual y social en la atención de las personas. Finalmente, se van a tener en cuenta el Protocolo de Atención Ciclo de Vida, propuesto por el Ministerio de Culturas y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 2024, el cual reconoce los grupos etarios y diferencia según la edad. En el caso de Juan, corresponde al ciclo de vida juventud. A continuación mencionaré la ruta de atención sugerida para Juan, la estructura del acceso y los componentes del modelo familiar y comunitario. Primero, identificación del caso. Reconocer los actores implicados, es decir, madre, padre, comunidad educativa. Segundo, valoración integral. Explorar los síntomas de ansiedad, baja tolerancia al malestar y pobres habilidades de afrontamiento, así como dinámicas familiares y características contextuales. Tercero, analizar factores protectores y de riesgo. Acceso a la educación, redes de apoyo y autoexigencia, evitación, estigma. Cuarto, priorizar necesidades. Organizar los requerimientos de Juan según su nivel de impacto. 5. Plan de intervención familiar. Brindar espacio de psicoeducación y técnicas de afrontamiento. 6. Intervención. Realizar sesiones individuales, familiares y articulación con la universidad como posible respuesta clínica ante el caso. Séptimo, requerimientos de seguimiento. Brindar las herramientas necesarias a Juan y su familia para prolongar la mejoría. Como es evidente, el nivel de complejidad según el caso es de bajo a moderado, ya que no existe riesgo vital, pero sí afecciones funcionales que requieren intervención. Por consiguiente, se deben derivar a segundo nivel si presenta crisis con mayor frecuencia, no mejoría o sospechas mayores. Clínicamente, es válido someter a Juan y a su entorno a intervenciones psicológicas estructuradas como autorregistro o socioeducación, según el libro de García y Nogueras 2013. Por otro lado, el argumento contextual se sustenta en la necesidad de un enfoque familiar y comunitario, no solo individual, dado la presión familiar y académica que aqueja a Juan. En el libro de Arranz 2004 se exploran las relaciones entre el contexto familiar y el desarrollo psicosocial del joven. Finalmente, la evidencia demuestra que durante la pandemia la salud mental de los jóvenes colombianos se ve afectada por indicios de depresión y ansiedad, incrementando un 25% a nivel mundial. Así lo justifica Martínez et al. 2024 y Pérez en su libro publicado en 2022. Ahora, para el análisis ético, nosotros aplicamos el modelo de los 3 niveles, el cual le permite al psicólogo transitar sistemáticamente desde los hechos hasta una propuesta conclusiva para tomar una decisión pertinente o adecuada, evitando respuestas simplistas ante una problemática compleja de salud mental. En el nivel 1, en la sustentación de los datos, realizamos la clarificación de los hechos y la determinación del punto dilemático, que es la confidencialidad de Juan Pablo frente a su red de apoyo. Esto lo ponía a él en un estado de tensión y una necesidad de buscar ayuda y un bienestar. El conflicto surge porque respetar su secreto profesional podría impedir modificar el entorno que está perpetuando su ansiedad. Y el dilema es: ¿debemos presionar a Juan Pablo para romper el silencio con su familia o respetar su privacidad, aun cuando la presión familiar es el factor que está influyendo en este momento? En el nivel 2, en la fundamentación, riesgos y responsabilidades, para dar soporte, pues usamos fuentes éticas, legales y de referencia.
Entonces, basándonos en la Ley 1090 de 2006, que reconoce a Juan Pablo como un sujeto de derecho frente a la confidencialidad de su caso y la integridad que nos señala el Colegio de Psicólogos en 2016, no existen soluciones quirúrgicas frente al caso, ya que Juan Pablo pide que sean soluciones quirúrgicas y la intervención puede requerir de una exposición. En fuentes de referencia identificamos un factor de riesgo y es la maleficencia por no omisión. Si solo aplicamos técnicas de respiración, como lo pide Juan Pablo, estaríamos incurriendo en una negligencia frente a un caso complejo. El riesgo de maleficencia por omitir la raíz del problema, que es la familia, y estaríamos permitiendo que la ansiedad de Juan Pablo se pueda volver crónica. Un riesgo legal es el riesgo de vulnerar la autonomía de Juan Pablo al ser mayor de edad. Ahora en el nivel 3, que es analítico y propositivo, abordamos los riesgos y las responsabilidades. Finalmente procedemos al juicio de principios y la evaluación de alternativas para llegar a una propuesta conclusiva, que es lo que propone todo este modelo ético. En la evaluación de alternativas se podría descartar una puramente individual, ya que según la APA 2013, el riesgo de comorbilidad con una depresión mayor es elevado si no se interviene el esquema de perfeccionismo que está teniendo el paciente. Una propuesta conclusiva es implementar una exposición graduada como apoyo sistémico basándonos en García 2011. Finalmente, la responsabilidad que tenemos como profesionales es ser honestos con el paciente y no ofrecer soluciones ni procesos falsos frente a su caso.